ya estamos de regreso. Vamos a dar inicio a nuestra tertulia de economía de esta noche. Y esta noche está con nosotros doña Susana Criado. Muy buenas noches, doña Susana. Noches. Y don Francisco Aranda. Muy buenas noches, don Francisco. Muy buenas noches. Bueno, ya saben ustedes que Trichet ha dicho que va a subir los intereses cuando le parezca conveniente, que ya tenemos el documento del rescate de Portugal, que parece ser que son 34 folios. Parece mentira que en tan poco espacio se pueda resumir el futuro de Portugal. Alemania ha sugerido a Portugal que venda las reservas de oro. Eso no nos lo va a poder decir a nosotros, que ya las vendimos en la época de Solbes a la mitad del precio que tiene, a menos de la mitad del precio que tiene ahora. Saben que el BBVA ha previsto que los pisos bajen un 20% más en el 2011. Espero que esto también se refiera a su escudería de pisos. Y finalmente los británicos han abucheado al ministro Blanco cuando pretendía venderles pisos y apartamentos, alegando que en España no existe ninguna seguridad jurídica y que muchos han tenido una experiencia malísima. En fin, yo les dejo estos temas sobre el tapete, ya lo saben ustedes, añadan lo que quieran, descártanse de lo que les parezca y empezamos a jugar. Claro, yo sobre esos abucheos que han hecho los británicos al ministro José Blanco diría, es la perfidalidad, ¿son no es abucheos en inglés o en español? Porque quizás si son en inglés, Blanco no les ha entendido, porque tenemos un ministro con un nivel académico muy pobre, ¿Solo un muy ministro? deficiente. Bueno, varios ministros. Claro, es que el mensaje es que cualquiera puede llegar a ser ministro. Es cierto. Entonces, el ministro José Blanco, que no sabe inglés, se ha ido a vender las bondades de nuestro sector inmobiliario al Reino Unido. Luego se irá a Francia, a Alemania, también a Rusia. Pero ojo, porque desde el Reino Unido hay algunos medios de comunicación, como por ejemplo Bloomberg o también The Telegraph, que han dicho que en España, por la ley de costas, se ha vulnerado la ley, que la seguridad jurídica es inexistente. Entonces avisa a esos posibles compradores de cuáles son las reglas del juego, que son reglas cambiantes. El ministro José Blanco les va a vender la idea de que los precios ahora en España están un 50% más baratos, pero como decías, hoy el BBVA ha dicho que el precio de la vivienda puede seguir bajando al menos un 20% adicional. Yo esta mañana he estado en Bolsalia, que es el salón del ahorro y de la bolsa de la inversión, y decían que el ajuste en el sector inmobiliario en España se ha producido de una forma mucho más moderada que en otros países de nuestro entorno. Desde que arrancó la crisis en 2007, la caída del precio de la vivienda en nuestro país ha sido de un 7% anual, mientras que en el Reino Unido ha sido del 12% o en Estados Unidos del 14% anual. Así que aquí en España todavía nos queda margen de caída. Y mira, a mí cada vez que sale un ministro nuestro al exterior o incluso el presidente del gobierno, me echo a temblar porque me da un poquito de vergüenza. El problema que veo es que, aparte del margen de caída, que es verdad que queda, es la inseguridad jurídica. Es decir, esto recuerda a lo que decían los alemanes de On, ¿no? Exactamente. O sea, no hagan ustedes negocios en España, no inviertan un euro, porque como no tengas amigos en el gobierno, no sabes lo que te puede pasar. Ese es efectivamente el problema realmente grave y profundo, es decir, la inseguridad jurídica que tenemos en España. Ese es el principal problema de cara a un inversor exterior que venga a tratar de poner aquí su dinero para crear riqueza y empleo. Parece mentira que ese sea el problema más grave o uno de los problemas más graves de nuestra economía, pero en cualquier caso yo creo que son ustedes poco generosos, ¿no? Es decir, el ministro se ha ido con su maletín a Reino Unido y ahora a otros países de Europa a vender pisos. A mí me gustaría saber si antes de esa marcha pues había alguna ventanilla en la cual apuntarse para que además de pisos pues vendiera otro tipo de bienes y servicios de otras empresas que también lo están pasando mal en nuestro país, ¿no? En cualquier caso, la jugada puede salir mal porque hay dos problemas muy graves en respecto a los pisos que han comprado básicamente los ingleses o que quisieron comprar los ingleses fundamentalmente en la costa española. En primer lugar, cuando se aprobó la ley de costas, esa ley lo que hacía era que con carácter retroactivo le quitaba a los propietarios de esos pisos o de esos pisos la posibilidad de poder venderlos o de que sus hijos pudieran disfrutarlos posteriormente. Es decir, que solamente lo que podían hacer es disfrutarlo ellos, salvo que algún alcalde le quitará también la propiedad. Es decir, esa circunstancia también existía, ¿no? Con lo cual, fíjese la seguridad jurídica que tenemos aquí. Y por otro lado, pues hubo otros que compraron sobre plano, dieron un dinero a cuenta y resulta que cuando fueron a los 2 días o a las 2 semanas a ver qué pasaba, pues es la típica caseta esta de la empresa constructora. Parece la choza de un melonar. Sí. Pues no existía, ¿no? No existía.
con lo cual se quedaron sin piso y el dinero todavía no han podido recibirlo. Y el tema es mucho más grave porque incluso está intentando tomar medidas el propio Parlamento Europeo. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, que también es británica, ha tomado cartas en el asunto y es una de las que ha, no digamos abucheado, pero que sí le ha lanzado críticas al ministro Blanco por esa situación de inseguridad que trasladado al conjunto de la actividad productiva de España, pues estamos haciendo un papel poco riguroso, ¿no? Hace tiempo hablaba yo con un primer ejecutivo de una multinacional muy importante que estaba en España y le decía, a ver, ¿qué es lo primero que una multinacional pregunta a la hora de instalarse en un país, ¿no? Y me dijo algo que al principio puede chocar, pero que es sensato, ¿no? Es decir, es pues la libertad que existe para replegar esa inversión. Claro. Cuanto más libertad haya para replegar esa inversión, más facilidades, más proclives estaremos a invertir. Con lo cual, aquella decisión en su día del Gobierno Nacional Socialista de Cataluña, presidido por Montilla, de que las multinacionales que entraran en Cataluña ya no podían salir, era un llamamiento a que no entrara ninguna. Efectivamente. Y algo de eso pasó con la multinacional Delphi en la provincia de Cádiz, ¿no? Que cuando ya decidió que desmantelaba la fábrica y que se marchaba, me resultaba un poco gracioso, por decirlo de alguna forma, las autoridades de la comunidad autónoma andaluza que decían, no, pues vamos a ir a Washington, vamos a ir a Atlanta y vamos a ponerle una denuncia al CEO de la compañía esta en Toronto. Decía, pero vamos a ver, ¿pero qué estáis diciendo? Es decir, ¿qué mensaje tan poco positivo de cara a otras inversiones que vengan a nuestro país? Pero incluso inversiones del propio país. Hablaba yo esta misma semana con el presidente de un gran supermercado de fondos de inversión que hay aquí en España y me decía que están presentes en toda España menos en Cataluña, porque en Cataluña tenía la intención de contratar a 6 comerciales para seguir con su expansión, porque decía que ahora el negocio le iba bastante bien, pero que ha decidido no contratarlos porque le obliga a crear la página web en catalán. Y decía, pues mira, es que no me merece la pena. Es que no, pues busco negocio en otra parte de España. O recientemente hablaba de negocio en una empresa en España y me decía, es que es muy complicado de explicar allí a los directivos en Alemania que las reglas del juego en España son distintas según estés en una comunidad autónoma o en otra. En una tienes que pagar impuesto de medio ambiente, en otra la concesión es por 25 años, en la siguiente la concesión es por 75 años, en una puede ser alquiler, en otra tiene que ser compra, y es que es inexplicable que haya 400 normas, 17 comunidades autónomas, 17 reglas distintas, y todo eso es poner trabas, poner tramas a crear negocio, a generar actividad y a generar empleo. Sobre todo cuando además, vamos a ver, España en conjunto puede ser interesante, pero una comunidad autónoma aislada es muchísimo menos interesante. Si estamos hablando siempre de unificación, de agrupamiento ante la globalización, es decir, aquí estamos justo al contrario, ¿no? Es decir, cada vez queremos ser más independientes, ¿no? En la comunidad autónoma, ya en la provincia, ya, es decir, prácticamente vamos a ir ya al barrio, ¿no? Es decir, para ser lo que usted comentaba antes, ¿no? Esa casta política que quiere tener, yo creo, una intervención y un protagonismo que nadie se lo ha pedido y que además es un obstáculo para el crecimiento de nuestra economía. Y a costa de nuestros impuestos, a costa de nuestro empleo y nuestro crecimiento, y no por ello se nos va a dar un mejor servicio a los ciudadanos. Recientemente, cuando se aprobó el Estatuto de Extremadura, bueno, es que Extremadura va a tener un servicio de meteorología propio, es que Extremadura va a tener un servicio de relaciones con el exterior, con Portugal propio. Pero ¿es esto necesario? No, yo creo que las URDES exigen efectivamente tener un servicio de meteorología propio que, claro, no puede compartirse con otras partes del mundo. O que tengamos un Ministerio de Sanidad, 17 consejerías de sanidad, y al final, cada vez que tengamos que ir al hospital, nos cueste un riñón y un montón de tiempo el estar en la lista de espera. O vamos a tener una mejor educación porque tengamos un Ministerio de Sanidad, una consejería de educación, una concejalía de educación. No, es que la educación no mejora. De todas formas, cuando hablamos de inversiones, es decir, todavía estamos con el trazo grueso, ¿no? El otro día leía yo un informe donde decía algo así como que la Comunidad Autónoma de Madrid es la menos social porque es la que menos invierte
en hospitales, en gasto social. Primero, esto es un disparate. Primero, sí. Lo de gasto social habría que analizar qué se entiende por gasto social, ¿no? Porque yo que faciliten la inversión de empresas y que faciliten la constitución de empresas, para mí eso es gasto social, no me cabe la menor duda, porque si no se hace así, van a venir a mi bolsillo y en los impuestos me lo van a quitar a mí, ¿no? Pero en cualquier caso, es decir, el concepto de eficiencia, es decir, es que el que mejor se ocupa de sus ciudadanos, que es el que más gasta, es decir, no importa la calidad, no importa la eficiencia, sino lo que importa es el gasto puro y duro, teniendo en cuenta además cómo están las cuentas no solamente de nuestro país, sino básicamente de nuestras comunidades autónomas. Es decir, esos conceptos, porque todavía no los tenemos integrados en nuestro día a día. Bueno, otro de los asuntos del día está en las declaraciones que ha hecho Jean-Claude Trichet con de la todas subida. formas, Sí. permíteme solamente una postilla a lo que estaba comentando don Francisco. El problema está en que la buena gestión se supone que gasta menos. Sí, es más O eficiente. sea, aquí por lo visto nadie capta eso. Es decir, se entiende como buena gestión gastar más. Pero gastar que es exactamente más lo que pensaría el todo el dinero mundo, de los ¿no? contribuyentes. Bueno, claro, por supuesto, pero quiero decir, eso no se le ocurre a nadie. Es decir, en una familia, la buena administración de la familia no es gastarse lo que no se tiene, es todo lo contrario, es suplir a unas necesidades de la mejor manera, utilizando pues moderadamente los recursos que hay. Entonces, claro, este es otro de los disparates, además se repiten mucho. Yo acabo de ver, lo comentábamos en Cultura a las 8, pues una especie de spot publicitario que ha hecho Willy Toledo, personaje de enorme profundidad política, y Moncho Alpuente, que todavía sigue vivo. Yo pensaba que había desaparecido de este valle de lágrimas hace mucho tiempo. Hablando sobre el copago en el sentido más demagógico, todo esto atacando a Esperanza Aguirre, que no ha dicho en absoluto que piensa en el copago y todo esto, pero efectivamente, claro, la idea es esa, es decir, cuanto más se gasta, más social es la política. Cuanto más se gasta del dinero que no es de uno, ¿eh? No, además eso. Cuando claro, es el suyo es ya diferente, ¿no? Es por diferente. supuesto. Y luego hay servicios que, como creemos que los paga el Estado, creemos que son gratis y que son infinitos, son de consumo extenso, y por lo tanto no nos cuesta, y sí que nos cuesta. Y los gastos de solapamiento que existen en nuestras comunidades autónomas. Es decir, las comunidades autónomas siguen contratando, no ya funcionarios, pero sigue contratando a pesar de la que tenemos encima. Claro, vamos pidiendo más deuda, cada vez más cara, y cada 2 por 3 tenemos que ir pidiendo más deuda. Es decir, eso va a llegar a un momento en el que no va a poder ser asumible de ninguna forma, ¿no? Claro, es que estamos condenando a nuestras generaciones, ya no solo a nosotros, sino a las generaciones futuras. No me cabe la menor duda. También hay otra cuestión que aparecía en este videoclip, la idea de yo pago mis impuestos. Es decir, la gente se cree que realmente con el dinero que en un momento determinado paga, garantiza la pensión que va a cobrar dentro de 20 años. Se cree que efectivamente con ese dinero se está pagando realmente los gastos de una carrera universitaria o se están pagando los gastos médicos. Y esto es un gravísimo error porque no es verdad, además. Y además hay la idea de que se paga mucho y, en fin, me corresponde todo esto. Y claro, hay una mentalidad que es, por ejemplo, muy distinta de la de un norteamericano, que la pregunta que hace siempre es ¿quién va a pagar esto? Es decir, esa es la típica pregunta que te hace un norteamericano, que lo mismo el pobre puede ser un granjero de Kansas, que puede ser un industrial tejano, pero la pregunta de todos es ¿quién lo va a pagar? Porque lo que tienen claro es que hasta el último dólar que se gasta el Estado lo paga el contribuyente, no va a venir nadie en un sentido providencial. A mí esa mentalidad me parece que es esencial que arraigue en España. Porque es que los gastos que se hacen los acabamos pagando y eso tiene una influencia después en el crecimiento económico, tiene una influencia después en que haya empleo o que por el contrario aumente el paro. Y sin embargo, ahí se ha producido un cortocircuito en el cual la mayoría de la gente pues piensa que a fin de cuentas los servicios del Estado pues una versión secular de la sopa boba de los conventos y por lo tanto pues como el obispo tenía tierras de manos muertas y daba la sopa boba a los pobres indigentes, pues evidentemente el Estado que tiene más recursos y cobra impuestos pues puede gastar más. Y pensamos que esos servicios son totalmente gratis. No, claro, por supuesto. Nos damos cuenta de que pagamos absolutamente por todo. Pagamos por lo que consumimos, pagamos por lo que ganamos, las rentas del trabajo, pagamos por lo que ahorramos, pagamos por lo que heredamos, pagamos por lo que donamos. Cualquier acto que hacemos en el día a día
significa un pago de impuestos. Es que nos crujen por todas partes y el problema es que nos van a seguir crujiendo más en un futuro. Y como las cosas sigan a peor, que todo tiene esa pinta, nos van a crujir no para generar más empleo y para generar más competitividad, sino para pagar todas las deudas que tenemos. No tengo ninguna duda. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos enseguida. Estamos de regreso, continuamos con nuestra tertulia de economía. Doña Susana, tiene usted el uso de la palabra. A prueba de las declaraciones que ha hecho Jean-Claude Trichet, de momento hemos respirado aliviados porque ha dejado los tipos de interés al 1,25% y ha dicho que no los va a subir, aunque el mercado descuenta de que habrá subidas antes de que termine el año. Podrían ser de hasta 50 puntos básicos. Estamos muy preocupados por la subida de tipos de interés porque eso merma el poder adquisitivo de los españoles, pero también por la inflación, que está a niveles bastante altos, va a ir caminando hacia el 4%, y eso está haciendo que el consumo privado se contraiga cuando el consumo aporta el 58% del PIB. Mientras tanto, ¿cuáles son los mensajes que estamos recibiendo desde el gobierno? Pues a ver, Zapatero, día sí, día también, dice que las cosas van a ir a mejor, y yo creo que es el único que se lo cree. Yo creo que ya va incorporado en el sueldo, porque desde todos los sectores, desde cualquier dato que veamos, por ejemplo, conocíamos hoy cuánto ha caído el consumo de energía eléctrica en los 4 primeros meses de este año, un 1,6%, pero si vemos las matriculaciones de turismos han caído un 27,7%. Los datos de paro, es que cuando el presidente del gobierno dice que los datos del INEM de este mes de abril son buenos, a mí me parece que es un insulto a los 5 millones de parados que hay en nuestro país. De esos 5 millones, más de 2 millones llevan más de 2 años en paro. Esto significa que están frustrados, que estamos creando una generación de españoles frustrados que no han encontrado trabajo ni esperan encontrar trabajo en los próximos meses. Es que el panorama está muy complicado. Y años. Y años. Bueno, el Fondo Monetario Internacional ha dicho que España no crecerá por encima del 2% hasta el año 2017. Y si España no crece por encima del 2%, entonces somos incapaces de crear empleo. Según si vemos las cifras de los últimos 25 años en España, para disminuir la tasa de paro tenemos que crecer al menos al 2,8 o 3%, 2,8 o 3%, salvo que volvamos otra vez a un proyecto de economía muy intensiva en mano de obra, como por ejemplo otra vez la construcción. Pero bueno, eso evidentemente hasta dentro de 5, 6, 7 años no volveremos a estar otra vez con ese tipo de economías. En cualquier caso, respecto a los datos de paro, hombre, yo me alegro de que haya habido, creo que han sido 8.000 contrataciones más, o 6, 8.000 contrataciones más, o las que hayan sido, ¿no? Pero es una gotita en el océano. Pero en primer lugar, es una gota en el océano y son contrataciones absolutamente estacionales, absolutamente coyunturales, lógicas por la estacionalidad de la Semana Santa, y en ningún caso crean tendencia. Eso es lo que me sorprende, es decir, que con un mes donde hay 6.000 contrataciones más, el presidente del gobierno diga que eso puede crear tendencia. Es decir, es la primera ley de economía de primer curso, es decir, necesita mínimo 3 o 4 meses para decir que hay tendencia en la economía o que se empieza a crear senda. Y en segundo lugar, si desestacionalizamos el dato, hemos creado más paro, ¿no? Por lo tanto, es la prueba del 9 de que efectivamente es un empleo coyuntural, temporal y debido exclusivamente a la estacionalidad. Y por cierto, tanto que hablamos otra vez, tanto que hemos hablado del cambio de modelo productivo, pues otra vez estamos agarrados a la esperanza o al milagro del turismo. Es decir, volvemos otra vez a la esperanza turismo, o al milagro del turismo, o también de la recuperación de la economía internacional, porque yo creo que la crisis en el mundo sí que se ha acabado, sí, pero no se ha acabado en España. Va mejorando. Claro, en Estados Unidos, en Alemania, en los mercados emergentes, Estados Unidos está creciendo por encima del 3%, Alemania también está creciendo por encima del 3%, pero España es que sigue en tasas negativas. España, el
el gobierno dice que vamos a crecer este año un 1,3%, pero sí, la mayoría de los organismos internacionales hablan de un 0,6, 0,8. Sí. Para el próximo año quizás consigamos crecer por encima del 1%, pero ojo, que hay muchos riesgos que tenemos de frente. La subida del petróleo, un 7% desde que empezó el ejercicio, la subida de la inflación, los alimentos han crecido por encima del 3% este ejercicio, tenemos la subida de los tipos de interés y tenemos esa amenaza constante de un posible rescate. Hemos visto a Portugal, hemos visto a Grecia, hemos visto a Irlanda y claro, muchos se preguntan, ¿el próximo será España? Porque España, ¿qué reformas ha hecho? Si es que deja todo a la mitad. La reforma de las cajas de ahorro, todavía seguimos con ella. La reforma del mercado laboral, todavía seguimos con ella. Si es que no rematamos. Bueno, pero las ha anunciado todas, ¿eh? Bueno, las ha anunciado y están ahí en stand-by. Bueno, eso es un paso ya muy importante. ¿Las próximas elecciones? Al menos se han anunciado, ¿no? Es decir, al menos se han puesto encima de la mesa, digo, por ser un poco optimista, ¿no? Es decir, por poner un punto de vista positivo, al menos se han anunciado reformas, se ha puesto encima de la mesa las cosas que hay que hacer, después efectivamente no se hacen, ¿no? Pero por cierto, cuando hablabas tú de lo que ha dicho el representante del Banco Central Europeo, no se ha olvidado de decir que son necesarias reformas en los mercados de trabajo y ha vuelto a hablar de flexibilidad en el mercado de trabajo, ha vuelto a hablar de relacionar salarios con productividad, es decir, que los salarios vayan en función de cómo va la empresa y no respecto a un dato etéreo que sí, que lo hemos venido teniendo históricamente, pero que las cosas han cambiado, ¿no? Y que eso estaba en base a un marco laboral que procedía de 1980, que las cosas ya han cambiado. Imagino que el gobierno habrá tomado nota de lo que ha dicho el representante del Banco Central Europeo. Bueno, yo creo que eres muy confiado. Me hago muchas ilusiones. Yo tampoco. Y después de ver a los dirigentes sindicales el 1 de mayo, muy solitos, porque estaban con unas 3.000 personas en Valencia, que vamos, no es ni la décima parte, la centésima parte, quiero decir, de los liberados sindicales que hay en este país. Encima le estaban echando la culpa a la reforma laboral de la situación del desempleo. Pero esperamos me pregunto otra cosa. ¿Qué reforma laboral? No espero otra cosa, pero es donde estamos. Pero si ya cuando vimos que los sindicatos decían que no iban a estar Toxo y Méndez en la manifestación de Madrid y se iban a ir a Valencia porque decían que querían descentralizar un poquito y también que fuera una manifestación no se fueron un poco... a Burgos, ¿eh? O sea, no, se fueron a una comunidad gobernada por el Partido Popular. Y yo creo que la intención era pues echarle la culpa al Partido Popular y un poco ir a la contra. Yo estaba en casa la mañana del 1 de mayo y de pronto oigo unos gritos en la calle, abro la ventana de mi dormitorio y escucho guerra, guerra, guerra hasta la victoria. Que es de estas consignas que te dejan absolutamente perplejo, porque guerra contra qué o contra quién y exactamente cuál es la victoria. Entonces, claro, si los sindicatos tienen así de claras las ideas... Yo creo que hay un concepto en el cual los agentes sociales y también en general todos hay que avanzar, ¿no? Y hay que profundizar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los sindicatos, las centrales sindicales, que son, en mi opinión, son agentes que pueden desarrollar una labor muy importante en España. Yo creo que deben de desideologizarse y convertirse más en sindicatos de gestión. Tú estás escribiendo la carta a los Reyes Magos. Lo mismo, bueno, yo pido lo mismo que sucede en el resto de Europa o en Alemania. Es decir, vas a Alemania y escuchas a un sindicalista y al final preguntas al que está al lado y dice, pero ese señor ¿a quién representa? ¿A los sindicatos? Tendrían que dejar de cobrar las subvenciones que cobran, sí, igual que lo tendría que hacer la patronal. Pero qué tremendo cuando llegó el alemán con toda su ingenuidad germánica y dice, nosotros en Alemania nos mantenemos de las cuotas de nuestros afiliados y eso nos permite ser independientes. Y le miraban Méndez y Toso como diciendo, ¿y para qué queremos ser nosotros independientes? Si ya recibimos la subvención del gobierno. Pero ¿sabéis vosotros cuántos afiliados tiene, por ejemplo, el Partido Popular o el Partido Socialista? Es que hablan tanto, pero luego también la gente que hay afiliada al Partido Socialista creo que apenas supera los 200.000, al Partido Popular supera los 700.000, pero es que hay muy poquitos afiliados. Y a los sindicatos también, si es que no representan a los trabajadores, se representan a ellos mismos. Y lo único que vienen demostrando en estos últimos años es que son y siguen siendo unos auténticos cómplices del gobierno, porque de ello depende su sueldo a finales de mes. Y no van a cambiar. A mí lo que me extraña es que todavía haya algunos trabajadores que le sigan el juego o que esperen algo de los sindicatos, que esperen algún tipo de defensa o de representación.
A mí lo que me preocupa fundamentalmente es que tenemos 5 millones de personas, más de 5 millones de personas en la calle sin un puesto de trabajo. Como tú muy bien decías, un porcentaje muy importante que llevan más de un año, más de 2 años sin estar en el empleo, sin pasar por el empleo, lo cual es un paro estructural enorme, y cuanto más tiempo pasan, más dificultades hay para volver a introducirlos en el mercado de trabajo, y que perdemos competitividad y perdemos empresas todos los meses, cada día perdemos empresas y perdemos competitividad porque, por ejemplo, podríamos aprovecharnos más de ese crecimiento que estamos viendo en los países de nuestro entorno, y sin embargo hemos perdido un 11% en nuestra tasa de exportaciones. ¿Por qué? Porque no somos competitivos. Es decir, estamos en el puesto, claro, creo, 18. Pero por delante de nosotros, en tercer lugar, está Alemania como tercer país más exportador. Está Reino Unido, está Francia, está Italia. Nosotros estamos en el puesto 18. Nos ha adelantado Taiwán. Pero hay que tener en cuenta, quiero decir, aparte del papel de los sindicatos, del intervencionismo, de la fragmentación del mercado, etcétera, etcétera, hay que tener en cuenta también que desde hace décadas, para muchas empresas, el negocio no ha sido mejorar su producto y ser competitivo, sino tener un amigo con carnet. Es decir, un señor que en un momento determinado hacía unos pantalones que estaban muy bien y que el negocio era vender muchos pantalones porque eran unos pantalones estupendos y los podía exportar al universo mundo, de pronto ha descubierto que el negocio es hacer cualquier tipo de pantalones, pero que te los encargue el ayuntamiento para vender a la policía municipal. Y claro, cuando se llega a esa situación, vamos muy mal, porque a todo lo anterior, que es muy grave, se suma además que es que al final el negocio no es que yo intente tener un buen producto y que sea un producto competitivo, sino a ver a qué rama de la administración le enjareto esto. Pero ahora esas empresas se dan cuenta de que la administración no les puede pagar, y las únicas empresas ese es otro de los grandes que están dramas, creando empleo y que están aguantando el chaparrón son las que se han internacionalizado en los últimos tiempos. Estoy hablando de grandes empresas como, por ejemplo, Inditex, pero también del Banco Santander, que le está salvando su negocio internacional, o por ejemplo de concesionarias como OHL, que no hace más que contarle a los inversores internacionales, a los extranjeros, que ya no es una constructora, que no hace pisos y que su negocio está en España, pero muy poquito, que la mayoría está en Brasil y en México. Pero eso es verdad, o incluso estás hablando con empresarios y cuando les preguntas cómo les van los negocios, te dicen, pues hombre, el de Marruecos y el de Florida, bien. Y de los que tengo en España estoy viendo a ver cómo me desprendo de ellos, ¿no? Sí, pero esa internacionalización no la pueden hacer todas las empresas. No olvidemos que en España el 90% de nuestro tejido productivo tiene menos de 10 trabajadores. Exactamente. Ese ya hace suficiente con tener abierto su negocio cada día, porque si depende de alguna administración, no le paga y ya le ha dicho que ni le va a pagar en los próximos meses. Si va a un banco a pedir financiación, ni le abren la puerta. Si quiere tener un poco de flexibilidad interna para, bueno, no tener que despedir a nadie y a ver si pueden pasar este mal trago, tampoco puede hacerlo. Es muy difícil. Pero además la contracción del crédito ha llegado a unos extremos absolutamente angustiosos e inverosímiles. Yo contaba ayer la experiencia de una empresa pequeña que funciona muy bien, que es una librería que yo conozco. Y entonces el librero, que además gestiona muy bien su negocio, porque encima es una librería de lance, o sea, es una librería de segunda mano, tiene varios empleados. Es decir, desde que yo lo conozco cada vez ha ido mejor. Es verdad que lo gestiona muy bien, sabe sacar un rendimiento marginal que es pequeño pero que está tan multiplicado que resulta rentable, y tiene varios empleados. Y yo me pasaba hace unos días a verle y salió a saludarme, le pregunto cómo le va y me responde literalmente, pues estoy muy jodido. Digo, bueno, ¿y qué sucede? Y me dice, bueno, pues mire usted que he encontrado otro local que lo he señalizado porque el negocio va creciendo y me vendría muy bien trasladarme, etcétera, etcétera. Dice, la caja no me da un crédito, pues no tienen dinero. Y me citó la caja y efectivamente esa caja no está para dar dinero a nadie, ¿eh? Bueno. Pero lo terrible del asunto es que tú dices, bueno, ¿qué puede costar eso? O sea, esto que es un negocio, que es rentable, que devolvería el crédito y todo lo demás, que estamos hablando de 6, 8, 9.000 euros.
Es una cantidad ridícula, pero para ciertos negocios es la diferencia entre sobrevivir o cerrar. Es que ahora mismo las cajas de ahorros y los bancos lo que están haciendo es intentar captar dinero sí o sí. Por esto han entrado en esa guerra de depósitos y están ofreciendo intereses superiores al 4%. Pero es que también hemos tenido unos años en los que las cajas han dado, si tenían captado 100, han dado créditos por 160. En China, por ejemplo, la norma para evitar una quiebra del sistema financiero es que si tienen 100 no den más de 80 en créditos. Y hoy mismo el BBVA decía, el BBVA decía, ojo, este año es malo, pero el año que viene va a ser peor porque el crédito lo voy a recortar en un 5%. Y lo está diciendo el segundo banco más grande de España. Así que ojo a las empresas, a las pymes que necesitan crédito y ojo también a los que se quieran comprar una vivienda, porque por mucho que intente vender las bondades de nuestro mercado inmobiliario el señor Blanco, la verdad es que estamos acosados por la falta de crédito, por la subida de tipos de interés y por las expectativas de mantener un empleo o de conseguir un empleo que son cada vez peores. Si es que tenemos una tasa de paro del 21% y va a seguir así durante un largo tiempo. Bueno, vamos a seguir con alegrías porque acaba de llegar don Lorenzo Ramírez, que trae la prensa económica de mañana y me imagino que será un cascabelito. Bueno, pues efectivamente 5 días. La banca advierte que el crédito tendrá caídas fuertes y prolongadas. Más. Que esto lo diga el diario de Prisa asusta más. Pues si lo cuenta Expansión o El Economista dices, bueno, pero es que si lo dice Prisa ya... Lo que pasa es que es Prisa en estos momentos. O sea, quiero decir, hubo una época en que Prisa era Prisa. Y ahora ya. Pero ahora no se puede decir lo mismo. ¿No? Ni siquiera la sección internacional del país. Es que lo que siempre se suele decir. No, yo no me atrevería a decirlo, porque claro, ya no sabe uno... Bueno, sí se sabe, pero quiero decir, las empresas, una parte es de Prisa, otra parte ha entrado otra compañía, otra parte no se sabe si la van a vender. Es decir, Prisa como concepto, para que nos entendamos... Pero está en paro no está, ¿no? No, porque habría de estarlo. Yo creo que no lo ha estado nunca, desde que era muy jovencito. Ni cuando trabajaba para don Francisco, ¿no? No, en absoluto. El Economista. Don Lorenzo, perdón, yo diría... Dispare, señor Landa. Yo diría dos cosas, es decir, pero vamos a ver, no, el gobernador del Banco de España nos ha pasado los últimos 3 años diciendo que teníamos un sistema financiero que era, vamos, a imitar en el mundo. Sí. A ver, el gobernador del Banco de España no fue secretario de Estado de Hacienda del Partido Socialista de Gobierno. Eso se llama comisario político. No se encarnicen, que les veo y se están ustedes... No sé, refresquenme la memoria. Es la primera vez que un gobernador de un Banco de España en democracia y tal, ¿no? Tiene carné del partido, ¿no? No es habitual, yo creo. No es habitual. Es la independencia de los órganos. De hecho, en 2008 no había recesión ni nada, ni iba a haber ningún problema. Pero esto también es otra carta a los Reyes Magos. Bueno. Queridos Reyes Magos, queremos que el Banco de España sea independiente, que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones sea independiente, Sebastián, que la Comisión de la Energía Eléctrica también sea independiente. Uy. A mí me gustaría poder sensibilizar al gobernador del Banco de España de la importancia que tiene para las pequeñas y medianas empresas el hecho de que tengan acceso a crédito. Es fundamental y además que eso generaría más riqueza y más empleo para todos, y no como hasta ahora que el dinero está yendo o bien para seguir manteniendo esas enormes burocracias en las comunidades autónomas o para hacer esa reforma financiera que nunca se termina de terminar. Un 17% ha crecido el crédito al sector público en el último año. Claro. Es que el partido político tiene una garantía, el mejor colateral del mundo, ¿no? Que es nuestro trabajo. Eso se llamaba también antes de esclavitud, creo que se abolió, pero no me ha gustado mucho caso. El Economista, la banca eleva los tipos de las hipotecas en 2,5 puntos directamente. Porque el mercado descuenta que habrá más subida de tipos de interés de aquí a finales de año. El Euribor se va a ir a cierre del año al 3 fácil. Sí. Fácil. Las cajas recurren a servicios externos para acelerar la venta de pisos. ¿Servicios externos se refiere a Blanco en Inglaterra? Bueno, es que ahora se llama outsourcing esto, que es la externalización de toda la vida. Yo les daría el mismo consejo que he dado a los fabricantes de coches, que procuren hacer menos y ponerlos más baratos, porque es que no es así como se hace esto, ¿no? Bueno, aquí hay, quizás, yo siempre planteo esto, y se lo planteo a casi todos los tertulianos, aprovechando que los bancos y las cajas son poseedores de muchos inmuebles, porque han ejecutado los préstamos a los promotores, y que cuando van a dar una hipoteca el dinero no existe, porque si yo le doy una hipoteca a otro sobre mi propio bien, admitiendo como colateral mi propio bien, no estoy creando dinero, no estoy haciendo nada, estoy dando un crédito, que me lo devuelvan. Pues a lo mejor no se podía facilitar la concesión de créditos. Problema, que las garantías que se piden ahora, como he comentado antes,
es que tienes que entregar prácticamente un familiar vivo para que esté allí viviendo en el banco como garantía, ¿no? Y a veces no es suficiente. Entonces, a lo mejor no es suficiente. Quizás ahí podría estar la clave, es que no lo sé, porque ahora mismo las promotoras son los bancos, ¿no? Todo eso lo que nos está es anunciando efectivamente que este año la cosa está mal, pero el año que viene la cosa va a estar aún peor, ¿no? Las circunstancias van a ser peores todavía, no solamente de crecimiento, sino ya de supervivencia. Pero no lo dijo hace poco el presidente de Mercadona. Lo único bueno que tiene este año 2011 es que va a ser mejor que 2012. El único que ve brotes Eso es lo que verdes me gusta, es el gobierno. mensajes de esperanza. Claro. El único que ve brotes verdes es el gobierno. Desde Campa hasta Blanco hasta el presidente del gobierno, o sea. Todos dicen que las cosas van a mejorar, pero lo llevan diciendo hace 3 años. Y aquí no pasa absolutamente nada, es todo lo contrario. Es que es mejor que se callen. Tengo una noticia buena para terminar, pero le adelanto no me lo puedo creer. Le adelanto ya que no me la creo. A ver, ¿cuál Pero es? es una noticia buena. Dice el economista, la caída del petróleo, por favor no se rían, ¿eh? La caída del petróleo en los mercados forzará una rebaja de las gasolinas. Bueno, no ha podido evitarlo. No he podido evitarlo, mire que me estaba conteniendo. Si hasta competencia se ha dado cuenta de que igual las petroleras ahí, con lo de los precios, igual no están haciendo lo que tienen que hacer, ¿eh? Que es dejar que haya libertad en el mercado y esas cosas. Ay, Dios mío. En fin, hasta aquí hemos llegado. Doña Susana, don Francisco, don Lorenzo, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político.